Señores, de regreso estamos con el consumidor y nos visita nuestro amigo Domingo Contreras. Domingo, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo. Qué gran placer tenerte en el programa. Domingo es biólogo y abogado y con él hablaremos sobre un tema interesantísimo. Hablaremos de los cultivos en casas, que utilizando materiales que también pueden ser reciclables. Es un poco un manejo de ambas cosas, el reciclado y esto de ahora con el tema de los espacios. Me hablaba fuera del aire que anteriormente nosotros vivíamos en casas y teníamos los patios y los jardines y las mamás se esmeraban haciendo sus flores y también sus frutos, ¿no? Pero hoy día ya la ciudad ha ido creciendo de una manera vertical y vemos que ya la gente vive en apartamentos y ya tiene espacios más reducidos y tú tienes unas ideas ahí bien interesantes con respecto a lo que se puede hacer en esto. Mira, la verdad, cada vez somos menos rurales, sí, y más urbanos, y entonces también nuestro modo de relacionarnos con el espacio, sí, ha ido cambiando. El concepto de los jardines verticales, que no tienen que ser, digamos, en una dimensión tan grande como lo que vemos, digamos, en ciudades muy importantes, en nuestro pequeño patio, en nuestra pequeña pared, que le entre un poco de sol, sí, y que busquemos el cultivo apropiado, en una combinación también que ha ido ganando espacio, que es de belleza y de utilidad. Por ejemplo, hace unos años, un grupo comenzamos a hacer un vivero en el Botánico. Sí. Y la idea era, de alguna manera, redimir nuestro contacto con nuestras abuelas. De hecho, le pusimos la botica de la abuela. Okay. Muchos de nosotros que tenemos abuelas rurales, las abuelas nos enseñaron a beber un té en la mañana y un té al cerrar la noche. Okay. Y después que fuimos estudiando lo que parecía ser una costumbre campesina, terminamos confirmando que tenía mucha validez desde el punto de vista científico. Okay. Aquí se hizo un estudio de proxología de plantas medicinales y aromáticas en el Gran Caribe, que lo pagó la Unión Europea, y en el 98% de los casos, lo que la abuela decían para qué servía el té, sí, para el dolor de barriga, para dormir, sí, para el problema estomacal, se demostró que científicamente, sí, los contenidos de la sustancia se combinaban exactamente, sí, con las dolencias a las cuales se prescribían, claro, y entonces ya hay un conocimiento que se ha rescatado. Entonces, ¿qué es lo que...? Eso, obviamente esas informaciones se van pasando de generación tras generación y obviamente a alguien le funcionó, ¿no? Para que continuara. Entonces, sí, pero ¿qué pasa? Entonces, sí, también en los últimos años se ha venido combinando con un tema también de salud médico. Okay. La gente ha ido aprendiendo que el uso natural, entre más natural tú comes, mejor provecho tiene para tu salud y para tu cuerpo. De hecho, las personas que pasan por padecimientos muy graves, una de las prescripciones, de las recetas que hacen los médicos, es cambiar su hábito alimenticio. Sí. Si tú lo tienes desde antes y desarrollas una cultura alimenticia, sí, apropiada a ello, entonces tú sacas ya un beneficio previo. Pero entonces tenemos el tema de los espacios, porque tú hablabas, sí, de, bueno, tú te fuiste para el Botánico y un grupo de personas, pero la gran mayoría aquí, y hablando aquí del Gran Santo Domingo, vivimos en apartamentos. Ya hoy día las casas están desapareciendo. Cuando tú una casa tiene un se vende, porque, sí, hay alguien que está haciendo una torre o está ofertándola para hacer una torre. Entonces, ¿cómo podemos mantener esa tradición, que no se pierda? Y eso que tú decías, traer esas costumbres rurales, que la gran mayoría de los que viven en Santo Domingo de alguna forma u otra han emigrado hacia la ciudad, ¿cómo puede traer esa cultura y mantenerse en estos espacios tan reducidos? Entonces, bueno, vamos a ver, tú tienes, sí, una galería, sí, la gente tiene varios utensilios o un patiecito. La familia con más ingresos, sí, pueden comprarse un tarro que ya le cuesta 300, 500, 600, sí, si tiene que hacer una inversión, bueno, míralo aquí. Sí. La espectacularidad de esto que estamos viendo. Entonces, sí, tú puedes, en estos doble litro, perfectamente, lo que tienes que saber es manejar el sustrato. Okay. A veces, por ejemplo, si le pones a un doble litro de esto tierra pura, sí, te va a pesar mucho y cuando se moje, si le pones, por ejemplo, un alambre dulce, te lo va a doblar. Ahora, sí, si utiliza un sustrato más esponjoso, sí, más de materia orgánica, que lo puede comprar o lo puede crear. Puede cogerte también un envase con la cácara de plátano, la surrapa del café, sí, la cácara del huevo, te hace un sustrato menos pesado y le echa un poco de tierra. Sí. Entonces, mira,
lo puede, y mira, qué bonito. Sí, lo puede manejar tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Sí. Clavar un clavo a la pared, cruzarle, entonces tú agarras un alambre dulce y se lo cruza a estos doble litros, le abre un hoyo y se lo va cruzando y te genera una cadenita. Por ejemplo, esta es una pared muy grande, pero ponemos 3, que tú lo puedes hacer en una pared pequeñita y puedes generar 3 líneas diferentes. Si la coloca bien, la sustenta bien en un clavo o un arnés que tú le pegues a la pared, entonces tú lo puedes colocar, o mira de esta manera. Las macetas lo puedes hacer en macetero. Entonces, buscarte planta apropiada. ¿Qué nosotros recomendamos? Por ejemplo, a veces la gente quiere hacer cultivo de lechuga, te quiere cultivar unos tomates ahí. Unos tomates, unos ajíes. Pero también las plantas medicinales y aromáticas tienen una ventaja. Se reproducen muy fácilmente. Tú le pides a una señora, dame una hojita de limoncillo y con esa hojita tú sacas una planta. Entonces el limoncillo, el orégano, tanto el poleo como el natural, el romero. Anís. Buenísimo, la menta. Sí, la menta. La hierbabuena, la mala madre. Yo conozco todo esto porque mi madre, y qué malo que lo dijera después que tú dijiste mala madre, porque ella no lo es. No. Mi madre, Altagracia Molino, ella tiene su vivero y ya le gusta muchísimo esto de la hierba. Tiene menta, anís, tiene todo esto. Y parte del disfrute de ella, no solamente hacer té, sino brindarle té a las visitas cuando llegan de esas. Entonces, ¿qué hemos ido confirmando también? Que es una cosa sumamente importante, no importa el nivel social, no importa el nivel educativo, hemos encontrado que hay una predilección por este tipo de cultivo en sentido general. Por eso no hemos ido mucho a la planta medicinal y aromática, porque no hay que ir a comprar la semilla en un supermercado, no hay que pedirle a agricultura. Regularmente, mira, difícilmente hay una casa donde no hay una mata de sábila. De sábila, ¿Por qué hay una planta? Sí, porque la sábila tiene... Además, es verdad, ¿y por qué los tarros siempre hay una mata de sábila? De hecho, estaba leyendo a Ligia Minaya en el periódico Diario Libre este fin de semana y le recomendaba al presidente que para la alergia que tiene, que agarre un par de sábila y se la unte, que seguro que va a tener resultado. Pero he visto, la sábila es tanto, que no solamente la dan en tarro, yo he visto casas que la pegan con un clavo. ¿Tú sabes? Porque tiene otro uso. Aleja la mala fe, las malas intenciones. Entonces la gente tiene ya también, la sábila tiene ese uso místico, además de todo el uso medicinal. La sábila ya es una línea perfecta, la aloe vera, producto de belleza, producto para la piel, todo el tema, por ejemplo, te ayuda... Quemaduras, indudablemente alergia, todo el uso medicinal. Entonces es una planta fácil de reproducir y además hermosa. Tú unes varias plantas de sábila, mira ahí, para la gripe, con miel de abeja, tú le quitas el amargo y usa el cristal con miel de abeja, la puedes usar diaria, es espectacular, porque por ejemplo si tiene algún problema de úlcera, de gastritis, es decir, fíjate que usado de manera natural, y entonces tú la colocas en la galería de tu casa, en 2 o 3 tarros, mira la belleza, inclusive hay una época del año que florece, una flor amarilla, bellísima, que también entonces te sirve de decoración, que yo también es una de las cosas que recomiendo, que la gente que le gusta tener su lugar en verde, bello, un pequeño jardín en cualquier espacio, que también trate de darle un uso que la haga útil, que además de no solamente la parte ornamental, la parte útil. Entonces las plantas, por ejemplo, ahora hay un limoncillo chino que se da en cualquier lugar, que es de hojita ancha. Nosotros estamos acostumbrados a la leguminosa, al limoncillo de la hoja larga, que es como la hierba guinea. Así es. Entonces, pero hay otras variedades, porque toda esta planta mira eso, esa belleza. Yo he visto, Domingo, que en las imágenes que has presentado y lo que has hablado, también hablaste de doble litros, veo que hay unas cajas de cartón, o de cartón o de madera, pero utilizadas para transportar productos y eso va de la mano con el tema. Mira el orégano, el tomillo, todo eso. Eso va, mira, latas, estas son latas como de salsa. Hasta los zapatos viejos tú lo puedes utilizar, no hay límite en eso. Y ahí va con la pregunta, o sea, el tema, esto se puede obviamente utilizar paralelamente con el reciclado. Y quisiera que nos explicara, pero tenemos que hacer una pausa cuando regresemos de ella, que nos explicaras la importancia de reciclar, o sea, de utilizar esto. ¿Qué significa
cuando nosotros, esta botella de plástico, o esta lata, o esta botella de cristal, nosotros no la tiramos en el medio ambiente y la conservamos y hacemos algo con ella. ¿Qué significa eso? Te comentaba del tema de reciclaje y del daño que hacemos nosotros, tal vez sin darnos cuenta, o tal vez dándonos cuenta, cuando tiramos un plástico, una botella, una lata, y la tiramos al medio ambiente y la dejamos ahí. Y quisiera que nos explicara ¿qué significa esto? ¿Qué daño hace esto al medio ambiente? ¿Y cuál es la relación que tiene de el uso que le dimos a esta lata o a esta botella o a este plástico y el daño que hace en el futuro? Mira, nosotros ahorita hablábamos del espacio, cómo es el espacio horizontal se transformó en el espacio vertical en el apartamento. Pues nosotros cambiamos nuestros hábitos de consumo. Si uno mira una década atrás y uno hace un estudio de la basura, la composición era ante 80% orgánica y 20% eran otros materiales. Ahora cambió, es 50% plástico, papel, cartón, vidrio, aluminio y 50% orgánica. Nuestros hábitos de consumo han ido cambiando y nosotros tenemos que cambiar nuestra conducta frente a la basura. Porque un plástico que decíamos ahorita, tú coges una botellita, 2 minutos para consumir un agua, la tiras. Un refresco de 20 onzas. 400 años. Pero, por ejemplo, tú coges una pila... 400 años para degradarse. Para que se degrade. Wow. Tú coges una pila de celular o una lámpara que tiene mercurio y litio. Son altamente contaminantes, son cancerígenos, son metales pesados de la industria de la alta tecnología, pero que tienen una consecuencia demasiado devastadora sobre el medio ambiente. Por eso que el tema del reciclaje en la mayoría de sociedades ya no es un tema voluntario, es una responsabilidad social. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo hemos evolucionado? Porque aquí siempre hemos reciclado. Todos nosotros hemos sido buzos recicladores con una botella, con un material, un reuso. Ahora, ¿qué pasa? Ya que hay una industria con las gomas, que las cementeras están usando las gomas para convertirlas en combustible, o ya hay otra industria que está transformando la goma en combustible y en material para el asfalto. Y hay otra no tan sana que transforma las gomas viejas en gomas nuevas. También. Sí, pero esa no es tan buena. Entonces, tú tienes el plástico, el papel y el cartón tienen una industria que también la transforma, el aluminio, el hierro, el vidrio. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de separación en las fuentes, sin que tú en tu casa asumas la responsabilidad de separar estos materiales y colocarlo en un lugar, entonces viene una pregunta, pero ¿a dónde la coloco? ¿Quién la va a recoger? Como está ocurriendo ahora en términos prácticos, es que por tu casa hay un buzo. Tú vas a ver un señor en un triciclo que la anda volteando zafacones para sacarla. Y debemos cambiar esta operación. Es decir, en realidad el ayuntamiento tiene que entrar a otro cambio en la operación. ¿Cuál cambio? Nosotros, se acaba de dictar una normativa desde el Ministerio de Medio Ambiente que establece la creación de los puntos limpios, que la idea es que los puntos limpios en un sector o en tu propio edificio, la basura reciclada se coloque separada y debería ser el ayuntamiento que la pase a recoger separadamente. El ayuntamiento diga, el viernes yo le voy a mandar el camión. Para lo orgánico. Para lo orgánico, lo normal, pero yo le voy a mandar un camión que le va a recoger el resto de la basura. Y el ayuntamiento lo lleva a un centro de acopio donde la basura se clasifique, se empaque y se venda a la industria. Porque ahora lo que ocurre es que el ayuntamiento lo tira en Duquesa y en Duquesa están todos los buzos que sacan una parte de estos materiales. Entonces, la normativa está dirigida a generar los puntos limpios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Hemos estado hablando con los supermercados, con las bombas de combustible, en los barrios se han ido creando como una iniciativa privada la creación de los puntos limpios y estamos aspirando que, por ejemplo, empresas como la cervecería, como Planeta Azul, como las grandes productoras del consumo masivo, participen en la responsabilidad extendida del productor y ayuden a crear los valores educativos, haya un grupo de personas que preste el servicio de la recolección en estos lugares y nosotros como consumidores responsables llevemos estos materiales en una funda azul. La normativa creó el hecho de que separemos estos materiales y esperamos en el mes de mayo, que es el mes del reciclaje, firmar un acuerdo entre los supermercados, estas industrias y los recolectores, para entonces mover al consumidor a que lleves a unos lugares determinados que se le estarán indicando los materiales que son estos puntos limpios. Domingo, no puedo
permitir que te vayas sin hacerte esta última pregunta, tenemos que ya terminar la entrevista, pero hoy leía, te comentaba fuera del aire, en el periódico hoy salía un escrito que hablaba del tema de la basura y hacía la pregunta, ¿el tema de la basura es un problema de la alcaldía o lo generan las alcaldías o una responsabilidad de la alcaldía o una responsabilidad de los ciudadanos? ¿Cuál es tu parecer con respecto a eso? Mira, es una combinación, pero el responsable del ayuntamiento, yo le pongo un ejemplo, el metro. En el metro la gente no tira basura, no entra comiendo, no hace ruido. Es más, además de eso, si entra una mujer embarazada, una persona mayor, se le cede el asiento. Pero ¿por qué ocurre una conducta tan ejemplar en el metro? Porque en el metro hay normas y hay autoridad para hacer cumplir las normas. Sí. Entonces, cuando tú sales, ese ciudadano ejemplar sale a la superficie, compra una botellita y la tira en la calle. Así es. ¿Por qué? Porque no hay... la botellita que no botó en el metro sale para botarla afuera. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque en la superficie no encuentra que va a haber consecuencias, ni hay una autoridad que le haya enseñado cómo tiene que aplicarlo. Entonces, el ciudadano tiene una responsabilidad como consumidor, sí. Porque la norma así lo establece, pero el ayuntamiento tiene que fortalecer su papel, porque cuando vemos el ayuntamiento siempre lo vemos barriendo la calle, lo vemos como alguien que barre la calle, no lo vemos como alguien que educa en la calle, como que sanciona en la calle. Sí. Entonces la ecuación, el sistema se tiene que completar. Claro. El ayuntamiento tiene que aparecernos con rostro de policía, con rostro de educador y con rostro de barredor. Sí. Y la combinación de estos tres factores deben determinar un cambio en la conducta. Yo te pongo una comunidad, San José de las Matas. En San José de las Matas, el ayuntamiento ha hecho una labor de educación y en San José de las Matas la gente separa la basura, el ayuntamiento la recoge separada y la ciudad se ve limpia. Sí. No tiene barrendero en la calle, pero ha sacado un poderoso cuerpo de educación ciudadana. Sí. Entonces yo creo que... Es una combinación. Es una combinación, por ejemplo, sí. Yo digo en el distrito, sí. Se ha avanzado creando una estructura de recolección que ha mejorado la operación, sí. Pero se requiere ponerle rostro de policía y rostro de educación, además del rostro de barrendero, claro. Para que nosotros podamos entonces tener un sistema más robusto de la recolección y limpieza. Y esa parte es importantísima que hablaba del tema del rostro, porque eso que habla del rostro de limpieza, de barrendero, es el rostro que uno ve, y lo digo por mí mismo, de la calle. O sea, no, él está ahí para recoger la basura, pero no necesitaríamos una persona que diga, no, él está ahí para que yo no tire la basura. Así y yo creo que esa es la idea. De verdad que, Domingo, agradecemos muchísimo el hecho de que hayas venido al programa y que nos hayas dado estas orientaciones, enseñándonos, ¿no?, cosas tan básicas que muchas veces son tan básicas que muchas veces uno la pasa por desapercibido. Y de verdad que qué bueno que haya estado en el programa. La puerta es abierta, Domingo. Domingo. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, Marisela de Mañón con nosotros, La Cocina Diferente. Regresamos ahora.